Amén. Invito a que abran sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Y si puede colocar sus pies para hacer una lectura a todos a un solo sentido. Dice las Sagradas Escrituras: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. De nuevo. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bendito Padre, en esta mañana agradecemos tu presencia que está en nosotros, con nosotros. Tu Espíritu que vive en nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu hable a nuestras vidas conforme a la necesidad que hay en nosotros. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, corrija lo que en nosotros está mal, Señor. Confirmes tu palabra en nuestras vidas a fin de que crezcamos como el cuerpo tuyo, que crezcamos, que seamos edificados en amor, en justicia, en verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Ven? ¿Puede tomar asiento? Como todos sabemos, estamos tratando dentro del tema de la familia, que es el tema de este año, estamos tratando el tema ¿cuál? O el subtema. A ver, ¿quién recuerda cuál es el subtema que estamos tratando en estos domingos? ¿Cómo? La oración ya la pasamos. O la oración está en un subtema del subtema. Por ahí. El rol de padres para disciplinar a sus hijos. ¿Sí? El rol de disciplina de los padres. La responsabilidad o el compromiso que tienen los padres de educar y disciplinar a los hijos. El tema que estamos tratando, el tema general del año de la familia es el rol de los padres. Y muy específicamente en la parte de educación y disciplina. Amén. ¿Estamos ubicados? Por eso es que todos estos domingos he estado leyendo en el libro de Colosenses, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 21, hablando con este mismo pasaje que el Señor le dice por medio de Pablo a la iglesia que padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es el que hemos estado leyendo, si lo recuerdo. Amén. Ok, mis hermanos, en esta mañana tengo un mensaje cuyo título es Padres, un modelo de Cristo. Padres, un modelo de Cristo. El primer modelo de conducta que tiene un hijo es el de sus padres. No sé si está de acuerdo conmigo. El primer modelo de conducta que tiene un hijo, un pequeño, un niño, es el de sus padres. Así como se comporte su padre, así la tendencia de que su hijo se comporte será mayor. Siempre tratará de una manera u otra de imitar el comportamiento o los pasos de sus padres. Por lo tanto, dependiendo cómo se comporten los padres, cuando hablo de padres no estoy refiriéndome solamente a la posición de varón, sino también a madre, a la mujer, sus padres, ¿sí? Dependiendo cómo se comporten sus padres, de qué manera vivan el evangelio, de qué manera actúen frente a las situaciones que presente la vida, sus hijos también tomarán ese ejemplo y muy seguramente actuarán según ese ejemplo. Cuando yo tenía aproximadamente unos 10 o 12 años, lo cual es hace mucho tiempo, mi mamá, cuando le terminaban de pagar, recuerdo que se sentaba en la cama, sacaba un cuaderno que ella tenía, muy viejito, escrito por todos lados, números telefónicos, porque en esa época no existía teléfono y nada de eso, aunque existen los teléfonos todavía así como el poco de papelito y el poco de cosas. Tenía una cantidad de cosas anotadas, pero entre esas siempre comenzaba a sacar cuenta de todas las cosas que tenía que gastar. Apenas pagaban, ella se sentaba allí, no recuerdo por qué me llamaba, pero me llamaba.
Me sentaba allí y comenzaba, hay que pagar esto, tanto, con un lapicero. Hay que pagar esto, tanto, me iba diciendo a veces, ¿cuánto da? ¿Cuánto hay que pagar esto? Tanto. Pasaba una raya diciendo más, comenzaba a sumar y miraba cuánto sacaba su contabilidad ella a su manera. Y después cogía el dinero y comenzaba a apartar todos los compromisos, lo que hay que pagar, los recibos, lo que hay que donar a la iglesia, lo que hay que hacer esto, lo que hay que hacer lo otro. Y cuando quedaba al final, si es que quedaba algo de dinero, entonces eso es lo que se podía utilizar para cosas que tengan que ver con lo personal, diversión, placer. Eso hacía mi mamá hace unos 20, 25 años atrás. Hoy, 25 años después, sin darme cuenta, lo estuve analizando hace como unos meses atrás, yo hago exactamente lo mismo. Cuando me pagan, solamente que hay unas pequeñas variaciones. Ya yo no me siento en la cama como una hoja, ahora yo me siento en el computador, ahora Excel, comienzo a colocar la lista de gastos, sumatoria, no hay que estar tomando sumatoria, ahí está lo que debo pagar, y enseguida, ya no es por tanto efectivo, ahora por transferencia, banco, pagar aquí, pagar allá, y de último, si queda dinero, para el placer y la diversión. Nunca lo hice a propósito, tratar de imitar los pasos de ella. Vine a caer en cuenta ahora, de verdad, 25 años después, vine a caer en cuenta que mi comportamiento es el mismo que tenía mi mamá. Solamente que ahora exploró la tecnología, pero el comportamiento sigue siendo el mismo. Porque lo vi de ella, lo aprendí de ella y comencé a imitarlo. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les pasará cosas parecidas. Si recuerdan, tendrán comportamiento o actitudes de su papá o de su mamá. Ahí, pero no sé si por María Daniela o por él mismo. Por el papá de él, por sus padres. Y es así siempre, una tendencia natural a imitar a aquellos seres que nos están enseñando nuestros padres. Con quien usted se haya criado, a ese usted intentará imitar. De pronto incluso de manera inconsciente, de pronto no está consciente de lo que está haciendo, pero lo hace. Por lo tanto, los hijos adoptan el comportamiento y costumbre de sus padres, sean buenos o sean malos. Y es allí el punto importante. Como los hijos imitan lo que hacen sus padres, si sus padres tienen buenas costumbres, los hijos muy probablemente, no estoy diciendo de que siempre será así, hay excepciones y todos lo sabemos, muy probablemente los hijos también adoptarán esas buenas costumbres. Pero si los padres tienen malas costumbres, lo más probable es que los hijos también tendrán malas costumbres. Un padre que es desordenado en la casa, por lo regular, heredará a su hijo la mala costumbre del desorden en su casa. Amén. Un padre que tiende, o madre que tiende a ser ordenado con las cosas de su casa, con las cuentas que hay que administrar, muy probablemente, si su hijo aprendió, imitará ese comportamiento de sus padres. ¿Cierto? El versículo que acabamos de leer en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, padres, ¿cómo dice? No provoquéis a ira, o exasperéis en la versión de Colosenses, a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Vamos a centrarnos en esta palabra que dice criadlos. Criadlos. Recuerden el título del mensaje es Padres, un modelo de Cristo. Criadlos. La palabra criar significa formar, crear u originar. Criar es crear o formar, dar forma. Usted ha leído Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, formó los cielos y la tierra. En versiones más antiguas, los originales, dice, en el principio crió Dios, crió, porque criar es un sinónimo de crear, de formar, de construir, de originar. Cuando entonces Pablo dice, padres, críen a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, está diciendo, padres, formen a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Formen, construyan, creen a sus hijos. ¿Sí? No es que los hijos sean como un objeto que se puede crear, no. Es que como personas siempre estamos en la capacidad de ir aprendiendo e ir creciendo. Y en ese crecimiento podemos ir tomando forma en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de comportarnos. Amén.
Entonces, cuando dice críenlo, está diciendo en otras palabras, fórmenlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Cuando las personas, nosotros los seres humanos, creamos cosas, lo hacemos a partir de las ideas que tenemos en nuestra mente. Alguien que va a inventa algo, por lo regular tiene una idea o un plan en su mente, y a partir de esa idea que tiene en su mente comienza a desarrollar, ¿sí? De pronto el que inventó la bombilla veía las cosas oscuras y pensaba, bueno, si existiese un mecanismo que por medio de electricidad pudiese generar energía, tenía algo en mente. Y con eso que tenía en su mente comenzó a construir, y así las grandes invenciones que han habido. Muy difícilmente alguien de la nada hizo tal cosa, ahí apareció esto, porque entonces eso sería más bien una invención, y la invención es muy diferente a una, eso sería un descubrimiento, y un descubrimiento es muy diferente a una invención o una creación. Entonces, los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, creamos a partir de las cosas las ideas que tenemos en nuestra mente. Y aquí un punto importante, de hecho el punto más importante y el centro de mi mensaje. Si los seres humanos creamos o construimos o formamos a partir de lo que tenemos en nuestra mente y cómo percibimos las cosas, si los padres tienen la responsabilidad de formar y criar a sus hijos, es tremenda responsabilidad, porque la pregunta es, padre, ¿qué tienes en tu mente? Porque depende de lo que tú tengas en tu mente, de esa manera tú comenzarás a formar a tu hijo. Si tu mente está bien construida y bien cimentada en lo de Dios, en la palabra de Dios, seguramente tú comenzarás a formar a tus hijos con la palabra de Dios. Pero si tu mente está fundamentada en filosofías y en conceptos de este mundo, en lo que ves en los diarios, en lo que escuchas de Freud, en lo que escuchas en la televisión, en lo que escuchas aquí, o lo que escuchas allá, o el mal ejemplo que da tu vecino, entonces de esa manera también pretenderás formar, y seguramente formarás a tu hijo de una manera equivocada. Entonces todo parte de qué hay en tu mente. ¿Me pueden regalar un poquito de agua más? Ok, gracias. ¿Quién es Cristo para ti? Padre, pregunto ahora mismo a los padres. ¿Quién es Jesucristo para ti? Porque de la manera que tú veas a Jesucristo, tú vivirás para Jesucristo. Y de la manera como tú vivas para Jesucristo, tú modelarás a Jesucristo. Y de la manera como tú modeles a Jesucristo, también tus hijos vivirán y verán a Jesucristo. Amén. Es una cadena. Una cosa va a llevar a la otra. ¿Quién es Cristo para ti? Si tú piensas que Cristo simplemente fue un gran filósofo de hace 2000 años atrás, cuyos pensamientos sí son importantes y sus ideas han trascendido durante muchos años, igual que las ideas de Confucio y las ideas de otros filósofos, Platón, pero que no tienen tanta relevancia o la misma relevancia como las filosofías de aquellos tiempos, si tú consideras a Jesucristo como esto, seguramente las palabras de Jesucristo no tendrán mucho valor para ti, ¿cierto? Y tendrán el mismo valor que tendrán las palabras de Platón o de Confucio. Pero si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre que murió por ti para salvarte, entonces sabrás que las palabras de Jesús son palabras directamente de Dios para nosotros. Entonces tú te conducirás de esa manera con el temor que debes tener, porque Dios mismo ha hablado. Y por ese respeto que tú tienes al mensaje de Dios, tú te conducirás y por lo tanto así también enseñarás a tus hijos. Amén. Pero todo depende y todo arranca de qué manera tú ves el Evangelio, de qué manera tú percibes el Evangelio. Es muy triste hoy en día la manera como muchas personas perciben el Evangelio, como un simple modelo de vida igual al de otros modelos de vida. ¿Sí? Como, bueno, el domingo yo tengo diferentes opciones, voy a playa, voy a la iglesia, o me quedo viendo el partido, o voy haciendo esto o lo otro.
¿sí? ¿Qué escojo? El domingo no fue a la iglesia, vamos a ir este domingo. ¿Sí? El próximo no voy. ¿Sí? O cuando tienes situaciones, tentaciones, donde no sé qué hacer, pero ¿qué haría yo en estos casos? Bueno, Jesús de pronto no lo haría, pero de pronto tal persona sí lo haría, entonces yo voy a hacerlo. Si tú consideras que las opiniones de Dios son simplemente opiniones igual que las de otras personas, tienes un concepto equivocado de Dios y de su palabra. Si tú piensas que las palabras de Dios son igual que las palabras de otras personas y que Dios simplemente opina, es su humilde opinión, estamos equivocados si pensamos de esta manera. Recuerdo un mensaje del pastor que dijo hace unos domingos atrás, varios domingos, decía: Dios no opina, Dios dice. No es que es lo que Él dice, es una opinión como la de otra persona y yo la considero, no. Lo que Dios dice yo debo hacer. Cuando Dios dice que es blanco, es porque es blanco y no hay duda de que es de otro color, amén. Cuando Dios dice que es negro y no queda duda que es de otro color. Cuando Dios dice que solamente en Jesucristo hay salvación y que las palabras de Jesús están en la vida eterna, es porque en Jesucristo hay salvación y solo en las palabras de Jesús hay vida eterna. No hay lugar a duda, amén. Entonces, bajo esa verdad debemos caminar, debemos conducirnos. Amén. ¿Quién gobierna tu vida? Pregunto otra vez a los padres. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Bajo qué principios riges tu vida? Estas preguntas las hago porque el tema del mensaje es: padres, un modelo de Cristo. Y yo no puedo ser modelo de alguien a quien yo no conozco, ¿cierto? Yo no puedo ser un modelo de alguien a quien yo no conozco. La Real Academia de la Lengua Española define modelo de la siguiente manera: 2 puntos. Punto de referencia para imitar o reproducir algo. Punto de referencia para imitar o reproducir algo. Y también tenemos una segunda acepción que dice: ejemplar que por su perfección se debe seguir e imitar. Ejemplar que por su perfección se debe seguir e imitar. ¿Cuántos creen que Cristo es perfecto? Amén. Amén. ¿Consideramos de que por ser Cristo perfecto deberíamos imitarlo? Amén. Yo no puedo modelar a quien yo no conozco. Primero debo conocer a Cristo. Debo meterme con Cristo, en su conocimiento, en la palabra, para yo comprender quién es Cristo. Y cuando yo comprenda quién es Cristo, entonces podré conducirme, caminar como Cristo y puedo modelar a Cristo. Pero créame que es imposible que tú imites a alguien a quien tú no conoces. Si yo digo: por favor, David, imítame a Carlos Gómez. ¿Cómo camina Carlos Gómez? ¿Por qué no puedes imitarlo, David? Porque no conoce a Carlos Gómez. Yo tampoco sé quién es Carlos Gómez. ¿Hay algún Carlos Gómez aquí? No lo hay. Entonces, nadie puede imitarlo, ¿cierto? Es imposible que imitemos a alguien a quien no conocemos. La invitación es: padre, si estás aquí y no conoces a Jesús, la invitación es que conozcas a Jesús. Entrega tu vida a Cristo. Comienza a caminar con Cristo. Leyendo las Escrituras comenzarás a conocer quién es Cristo. Entonces podrás imitarlo. Y cuando lo imites, tus hijos podrán imitarte a ti. Amén. ¿Por qué decimos de que los hijos deben imitar a los padres? Un niño no tiene, cuando está comenzando, está creciendo, no tiene una conciencia de quién es Dios, ¿cierto? Salvo la que uno mismo le transmita. Él no sabe quién es Dios, no sabe quién es Jesús. Si nadie se lo explica, no sabe quién es Jesús, ni cómo se comportaba Jesús. Al él desconocer de Jesús y por su limitado, no sé cómo decirlo, por su limitada forma de comunicación o de adquirir información, porque está pequeño y todavía no sabe de pronto leer la Biblia, alguien tiene que decirle cómo es Jesús, quién es Jesús y cómo se conducía Jesús. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 11, versículo 1,
le dice a los corintios, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Uno diría, pero Pablo, ¿por qué tenía que decirles así? ¿Por qué no mejor le dice, imiten a Cristo directamente, verdad? Imiten a Cristo y ya. ¿Por qué tiene que decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Porque Corinto, la ciudad donde estaban los corintios, estaba a cientos, si acaso miles de kilómetros de donde Jesús vivió. Los judíos conocían a Jesús porque ellos vieron a Jesús, vieron cómo hablaba Jesús, vieron su forma de vivir, de comportarse, de predicar, de enseñar, y conocían a Jesús. Seguramente Pablo conoció a Jesús, lo vio, probablemente. Pero hombres que estaban, mujeres que estaban a cientos de kilómetros, no tenían ni la más remota idea de quién era Jesús. Es más, de pronto nunca habían escuchado de ese tal Jesús o de Dios. Por lo tanto, si Pablo les dice a ellos, compórtense como Cristo, ellos van a decir, es que nosotros no sabemos quién es Cristo. O sea, no tenemos idea de cómo se comportaba Cristo. ¿Sí? Vea, van a quedar pasada la montañita esa de heno, pero porque no pueden imitar a quien no conocen. Entonces Pablo se ve en la necesidad de decirle, bueno, yo me conduzco como Cristo, entonces imíteme a mí. Amén. No es que Pablo sea una persona, wow, que arrogante, que se cree que vive como Jesús. O de hecho sí se comportaba, vivía, trataba de imitar los pasos de Jesús. Cuando él escribe eso no lo hace como para jactarse de sí mismo, lo hace más bien de una forma de enseñar a algunas personas que no conocen a Jesús de cómo deben comportarse según se comportaba o vivía Jesús. Amén, ¿sí me explico? Entonces sus hijos están ahora en una situación parecida a lo que estaban los de Corinto. ¿Sí? Ellos no conocen a Jesús porque todavía de pronto están muy pequeños y no saben leer la Biblia, y de pronto no van a entender, y muy seguramente no entenderán muchas cosas. Pero tú, que tienes la facilidad de ahora de leer y comprender, puedes ahora vivir con tu vida el ejemplo de Cristo para que entonces tus hijos te imiten a ti. Amén. Para que tú puedas decir, como dijo Pablo, hijo, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Amén. ¿Qué cosas deberíamos nosotros imitar de Jesús? Pues las cosas que conocemos de Jesús. Amén. ¿Qué cosas hacía Jesús que nosotros debemos imitar? Seamos padres o no lo seamos. ¿Sí? Pero mayormente aquellos que son padres, porque tienen el ejemplo, tienen que dar el ejemplo a sus hijos. O incluso los que aún no lo somos, porque hay muchos ojos sobre nosotros, mirando cómo nos conducimos y cómo nos comportamos, cómo es nuestra manera de vivir, para tomarlo como ejemplo o para criticarnos. Amén. Es la verdad. Imitemos de Jesús la intimidad que tenía con el Padre. Cristo tenía intimidad con el Padre. Cristo buscaba momentos solos para orar. Hace algunos domingos atrás, 2 domingos, se habló mucho de la oración. Es importante que el cristiano, al igual que Cristo, ore. ¿Sabe usted que Jesús pasaba horas orando? ¿Sí? Que a veces se apartaba de sus discípulos y se iba la noche a un lugar apartado y duraba mucho tiempo orando. Un ejemplo de oración para que nosotros, al igual que Él, lo hagamos. Y cuando nosotros oramos, sabemos todos los beneficios que tenemos en la oración. Tenemos intimidad con Dios, tenemos más fuerzas para resistir la tentación. Y nosotros enseñamos también, cuando yo tenga mis hijos y ustedes que ya tienen sus hijos, puedan dar ejemplo de oración a sus hijos, al ver sus hijos que ustedes tienen intimidad con Dios. Pero si sus hijos crecen y ven que en ustedes no hay una conciencia de oración, seguramente ellos también se conducirán de esta manera y verán la oración como algo opcional o como algo que no es tan relevante o como que yo lo puedo hacer sí o no. Pero cuando tú dedicas tu tiempo a orar y enseñas a tu hijo a orar, estás enseñándole el valor de comunicarse con Dios, el valor de hablar con Dios. Amén. Cuando tú oras, tú buscas la guía de Dios, y de esta manera tus hijos también verán que cuando estamos en situaciones o en las diferentes situaciones de esta vida, debemos buscar la guía de Dios.
Si tú oras para buscar la guía de Dios en los planes que tú tienes, muy seguramente tus hijos harán lo mismo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Pero si tú, la última persona que tenemos en cuenta, o si yo, la última persona que tenga en cuenta al momento de tomar decisiones es Dios, muy seguramente nuestros hijos también, la última persona que tomarán en cuenta al momento de tomar una decisión será Dios. Jesús oraba mucho al Padre, dedicaba mucho tiempo de la oración al Padre. Padres, hermanos, debemos dedicar tiempo a orar. No para que los hijos nos vean, no para que nuestros hijos nos vean, porque en verdad necesitamos hablar con Dios. Amén. Porque en verdad necesitamos conversar con Dios. Porque en verdad necesitamos que Dios nos fortalezca, porque este mundo cada día es más corrupto y hace más daño. Cada día el mundo nos atrae con sus puertas, nos están alando hacia la perdición. Y si nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en Dios, nos arrastrará con sus pasiones y con sus deseos. Créeme que así es. Y solamente en la oración podemos encontrar la fortaleza, podemos encontrar la guía. Amén. Y cuando tú lo haces, mi hermano, cuando tú lo haces, créeme que esos pequeñitos que tú tienes allí, al lado tuyo, verán ese ejemplo y se conducirán de la misma manera. En todas las cosas que ellos comiencen a vivir situaciones, también comenzarán a imitar la oración que tú hacías, la forma de vivir en oración, también la imitarán. ¿Quieres dar un buen ejemplo a tu hijo? Enséñale a orar. Y el mejor ejemplo, la mejor forma de enseñarle es con tu ejemplo, haciéndolo. Sería una actitud, disculpe la palabra, muy hipócrita, si yo le digo a mi hijo, mira, debes orar así, 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 pero él nunca me ve orando a mí, ¿cierto? Sí, pero mi papá que me manda a orar, mi mamá me manda a orar, si yo veo que ni lo hace, ¿cierto? Entonces, siendo tú el ejemplo en oración, es lo primero, oración. Segundo, ¿qué cosas debemos imitar de Jesús? El conocimiento y uso de la palabra. Conocimiento y uso de la palabra. Conocimiento me refiero a las escrituras, a conocer las escrituras. Y la palabra, ¿cómo uso mi boca para hablar de las escrituras? ¿Sí? De Jesús. Cristo siempre utilizaba la palabra de Dios, para las situaciones en las que se presentaban. Las situaciones adversas que le venían, ¿cierto? Muchas veces recuerden que vinieron a tentarlo los fariseos y los saduceos, y él con la palabra de Dios venía y los rechazaba ese ataque. Con la palabra venció a Satanás en el desierto, a la tentación. Amén. Y con la palabra de Dios siempre enseñaba al pueblo. Cristo siempre hablaba con la palabra. Yo pregunto, Padre, ¿qué hablas? ¿Y qué escuchan tus hijos que tú hablas? ¿Qué sale de mi boca? ¿Verdades de Dios o mentiras? ¿Qué aprenden de mi hablar? Hijo, si viene el señor cobrador, dile que no estoy. Dile que no estoy. Yo voy para el cuarto, si viene, dile que no estoy. ¿Qué le estoy enseñando allí? Mentira. ¿Cierto? Si yo resuelvo mis problemas con gritos y malas palabras, vulgaridades y ofensas, ¿qué le estoy enseñando a los hijos? Gritos, malas palabras y ofensas. Lo que sale de mi boca, eso escucharán ellos y eso imitarán ellos. Si yo resuelvo los problemas a los golpes y a las palabras, entonces de esa manera muy seguramente les enseñaré a ellos a resolver sus problemas. ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué hablo? ¿Cuáles son mis conversaciones? Si mis conversaciones son conversaciones de doble sentido, como padre, que debo dar el ejemplo, muy seguramente los niños, los jóvenes, aprenderán a tener conversaciones de doble sentido. Entonces,
sería absurdo o ilógico enojarme cuando escucho una conversación de doble sentido y preguntarle de dónde la aprendió. ¿Sí? Siempre recuerdo, y a veces doy el ejemplo, cuando yo estaba pequeñito estaba jugando con unos niñitos y no sé qué travesura hicimos y la mamá de uno de ellos los llamó, ven acá, este pelado, y comenzó a decir una cantidad de vulgaridades feas, este pelado, y decía vulgaridades, yo no sé de dónde aprende tanta vulgaridad, no lo sé, es tremendo, yo tampoco lo sé, ¿de dónde aprenderá tantas malas palabras? Imitan, los hijos imitan lo que los padres hacen. Amén. Padre, cuidemos nuestro hablar. Cuiden cómo hablamos, de qué hablamos, cómo nos expresamos, ¿sí? Y mucho más, que hablamos de Cristo, de Dios. Si nuestras conversaciones diarias en el hogar tienen que ver con Cristo, con Dios, con la voluntad de Dios, seguramente ellos aprenderán a hablar de Dios. En su dialecto siempre incluirán Dios. En sus conversaciones siempre incluirán a Dios. Amén. Porque si están habituados a escuchar de sus padres conversaciones de Dios, de cómo hacer esto, cómo vivir a la voluntad de Dios, eso aprenderán a hablar. Amén. Entonces, tú decides qué hablas en tu casa, qué hablas en tu hogar, qué ejemplo das. Amén. Entonces, esto es lo segundo que debemos aprender, imitar a Cristo. Lo primero es imitar la intimidad con el Padre en la oración. Lo segundo, imitar el conocimiento y el uso de la palabra, como hablaba Cristo. Amén. Y lo tercero, en lo que debemos imitar a Jesús, es en el amor al prójimo. No hay nadie sobre esta tierra que haya amado más a su prójimo y haya demostrado más amor a su prójimo que Cristo, que dio su vida incluso por su prójimo. Amén. El ejemplo que tenemos de servicio de Cristo es perfecto. Un ejemplo de servicio que llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Su vida fue toda una vida de servicio, de completo servicio por los demás. Nosotros debemos imitar a Jesús en el servicio, en extender la mano a aquella persona que lo necesita. Amén. Debemos socorrer a aquel que lo necesita. Debemos compartir. Debemos contribuir, colaborar. Esto es lo que hemos aprendido de Jesús. En esto debemos modelar a Jesús. Amén. Él es nuestro modelo en intimidad con Dios. Amén. Él es nuestro modelo en conocimiento y uso de la palabra de Dios. Y Él es nuestro modelo en el amor al prójimo. Pero a veces nos encontramos con malos ejemplos que enseñan todo lo contrario, y en vez de imitar el modelo de Cristo, imitamos el modelo del mundo. ¿Alguna vez has escuchado frases como, no seas bobo, si a ti te pegan, pega, de un padre a un hijo? No seas bobo, si tú te hacen esto, tú devuelve. Pensar de esta manera, mi hermano, pensar de esta manera es perder mucho espacio en la batalla espiritual. ¿Recuerdan la batalla espiritual? Esa lucha entre la verdad y la mentira, ¿sí?, que tenemos diariamente. Cuando tú enseñas a tu hijo de esta manera, estás perdiendo gran terreno en esa batalla espiritual, dejando que la mentira comience a ganar espacio. ¿Acaso hemos aprendido de Cristo de que si me golpean debo regresar el golpe? ¿Alguna vez alguien ha escuchado eso de Cristo? Pero si hemos escuchado, creo que lo contrario, ¿cierto? Que si te hieren una mejilla, muestra la otra. ¿Acaso Cristo quiso decir que tú eres bobo si te pegan en una mejilla y muestras la otra? ¿O que si te agreden y no respondes con la misma agresión o una peor, entonces eres bobo? No. No. Entonces, si vamos a imitar a Jesús, imitémoslo en lo que Él enseñó. Por favor, si alguna vez le has dicho, le has enseñado a tu hijo y crees que la mejor solución para arreglar una situación es que si lo golpean, devuelva el golpe, permítame decirle de que esa no es la actitud correcta.
Eso no fue lo que enseñó Jesús. ¿Sí? Debe enseñar a su hijo a no regresar al golpe. Hay otra manera de solucionar las cosas, créeme, pero no es regresando el daño que me han hecho. Amén. Frases como: esto es tuyo, no se lo des, no lo compartas con nadie. ¿Cierto? ¿Qué enseña tales palabras a los hijos? ¿Qué puede enseñar? Egoísmo, a no compartir las cosas. Jesús nunca fue egoísta. Jesús, en su amor al prójimo, siempre mostró solidaridad. Recuerden el mensaje de Juan Bautista: aquel que tiene 2 capas, hombre, comparta con el que no tiene. ¿Sí? Comparte tu pan con el que no tiene. Es mejor enseñarle al niño a compartir. Este es tu borrador. Nadie puede coger tu borrador en el colegio, escóndelo, porque eso no es de nadie. Eso no lo puede coger nadie, eso es tuyo nada más. ¿Sí? Palabras de pronto como esta seguramente pueden invitar a una conducta egoísta. ¿Sí? Yo sé que las cosas hay que ser equilibrados. Tampoco uno puede decirle de que todo lo que tenga lo comparta con todo el mundo, porque entonces quedará sin nada. Yo sé cómo es la realidad en los colegios, pero hay que buscar una forma. Pero no es el punto ahora. No debemos erradicar de nuestro pensamiento el pensamiento egoísta para transmitirlo a los hijos. Amén. Porque el modelo que Cristo nos enseñó no es un modelo de vida egoísta, es un modelo de vida donde yo comparto con mi prójimo. Amén. No debemos hacerle ver a los niños de que son bobos o que son tontos si no devuelven el golpe o si comparten lo que tienen. Al contrario, hay que aplaudir tales comportamientos, porque eso es lo que enseñó Jesús. Amén. Entonces hay que erradicar por completo esta forma de pensamiento. A veces también se le enseña a respetar a otros, a las autoridades. Frases como de pronto: haz esto, pues no le digas nada a tu mamá. ¿Sí? Haz aquello, ve aquí, pero no le digas nada a tu papá. Frases como esta no la hemos aprendido de Cristo, que invitan a irrespetar a las autoridades. Si tú como padre invitas a tu hijo o a tu hija a que haga ciertas cosas, pero no le digas nada, o haga ciertas cosas escondidas para que no se entere tu papá o tu mamá, o no se entere el profesor, o no se entere el policía, ¿sí? Le enseñas a cómo esconder y hacer ciertas trampillas, no estás enseñándole bien, no estás enseñándole a ser respetuoso. Amén. El modelo que Cristo nos vino a enseñar, el modelo de vida que Cristo nos vino a enseñar, es una vida de amor al prójimo. Es una vida de apartarnos de aquello que va en contra de la palabra de Dios y vivir una vida en comunión con Dios y con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Amén. Tal modelo de vida debes tú vivirlo para que entonces los pequeños también te imiten a ti. Amén. Los padres de hoy en día, muchos padres se preocupan hoy mucho por la educación de sus hijos. Ya están naciendo y ya están pensando, vendrá el colegio dentro de tantos años, vendrá la universidad dentro de tantos años, perdónenme, como Moisés estoy tardo para hablar, y muy tarde. Vendrá la universidad y vendrán cosas dentro de tantos años, y hay una preocupación excesiva por que ellos sean buenos estudiantes, que ellos sean buenos deportistas, que ellos sean buenos profesionales, y eso está bien, pero sobre todas esas cosas, y créame, y no estoy exagerando, no voy a exagerar, sobre todas esas cosas hay algo mucho más importante, y es la preocupación que debe estar en ti como padre, porque tus hijos conozcan a Dios. ¿Sí? Porque créame, y no le exagere, usted sabe que es así, la profesión no va a salvarlo. Lo que aprende en el colegio no va a salvarlo ni le va a dar vida eterna.
lo único que le dará vida eterna es Jesucristo. Si conoce tu hijo a Jesucristo, entonces tendrá vida eterna. Y créeme que si tu hijo es salvo por el mensaje y el buen ejemplo que tú le diste, bendito sea Dios y Dios te bendiga porque has sido el mejor ejemplo. No importa que no tuviste dinero para pagar la universidad, no importa que no pudo ser un profesional porque no tenía los recursos, pero si tú, por tu enseñanza, por tu mensaje, lograste que tu hijo conociera y viviera para Dios, ese es el mayor logro que has podido tener como padre. Amén. Así que si en algo quieres alegrarte, alégrate en que tu hijo ahora conozca a Dios. Amén. Que tu hijo ahora conozca a Cristo. Dale prioridad a esto. Esto es importante. Es lo más importante. De veras que sí. Y por último, una salvedad. Mucho ojo con la actitud siguiente. Yo no hablo, yo no digo cosas delante de él, pero cuando él no está, o los niños están, yo sí las hago o las digo. ¿Sí? De cuidarse simplemente de evitar hacer cosas porque ellos están, pero cuando no están, entonces sí las hago. Tal actitud, Jesús la criticó muy fuerte cuando le dijo, hipócritas a los que practicaban tales cosas, ¿cómo pretendes venir a sacar la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en el tuyo? Imagínense que Jesús está diciendo a los padres, Padre, ¿cómo pretendes corregir a tu hijo por una pequeña pajita que tiene en su ojo cuando tú haces cosas horribles? ¿Sí? Cuando lo verdaderamente importante que es la justicia y el amor, tú lo has olvidado por completo. Cuando vienes a exigirle que se comporte de tal manera, cuando tú no lo haces, tú lo haces simplemente cuando él no está, vives de una manera muy desordenada, pero cuando él está o te ve, entonces tratas de aparentar una cosa. No hay nada que nosotros nos podamos esconder de Dios. La cosa más recóndita que tú crees que tienes en tu corazón, Dios la conoce. ¿Sí? Entonces, este pensamiento no es un pensamiento sano. Este pensamiento no es un pensamiento sano, es un pensamiento diabólico. Pensar es simplemente hacer ciertas cosas para que me vean o para que no me vean. Cuidado con esto. Amén. Nosotros, los que son padres, cuiden muy bien el ejemplo que le están dando a sus hijos. Amén. Cuiden muy bien el ejemplo que le están dando a sus hijos. Si no eres cristiano, hoy la invitación es que comiences a seguir a Cristo. Cree en Cristo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y como tú crees en el Señor Jesús también, entonces seguramente enseñarás a tus hijos. Y muy seguramente también serás salvo tu casa, tu esposa, tus hijos. Porque ese conocimiento seguramente lo vas a transmitir a ellos si eres un buen cristiano. Amén. Y si eres cristiano, mira bien qué modelo estamos siguiendo. El único modelo válido para conducirnos es el modelo de Cristo, en que un modelo de intimidad con Dios, un modelo de uso correcto de la palabra de Dios y conocimiento de la palabra de Dios, y un modelo de amor al prójimo. Ese modelo debemos nosotros imitarlo para que entonces los hijos sean imitadores de nosotros. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo, mi hermano? La pregunta es para que te la hagas a ti mismo. ¿Eres tú un modelo de Cristo? ¿Eres tú un modelo de Cristo? Hay una canción de Dani Berrío, no sé si la escuchan, es muy vieja, muy vieja. Obviamente yo la conozco porque también soy viejo. Dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Sí? No la puedo cantar porque no la practiqué bien. Pero es una letra muy hermosa. Dice algo así, voy a tratar de resumir la canción. Dice, él tiene a su hijo en sus brazos, tiene de pronto como 4 o 5 años según la letra, más o menos. O sea, no lo dice, pero uno asume. Y el niño como que se queda dormido en sus brazos y él va, lo lleva y lo acuesta en su cama. Parece que entre medio dormido el niño le dice al papá, papi, yo quiero ser como tú. Entonces él lo acuesta, escucha las palabras, apaga el foco, cierra la puerta y se queda pensando en lo que dijo el niño. Y comienza a orar a Dios y decirle, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Amén. Padre, que tu oración cada día, cada noche, cada mañana sea,
Dios, Cristo, yo quiero ser como tú, para que mis hijos, porque mis hijos quieren ser como yo. Amén. Recuerden que ellos, ahora mismo en su edad, no conocen a Cristo. Lo que conocen de Cristo es lo que ven en ti. Amén. Lo que ellos conocen de Cristo es lo que ellos ven en ti. Entonces, sé tú una imagen de Cristo. Sé tú el reflejo de Cristo, para que entonces ellos sean como tú. Por lo tanto, serán como Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este mensaje. Padre bendito que estás en los cielos, agradecemos, Señor, tu misericordia y bondad hacia nosotros, que nos has salvado y nos has revelado tu palabra. Nos has dado el conocimiento de la verdad por medio de Jesucristo, tu único Hijo. Y estas cosas, Señor, que escondiste de los sabios, nos las revelaste a nosotros, a los pequeños, aquellos que ignorábamos de ti, que no te conocíamos. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra en nuestras vidas, por tu Espíritu que nos ilumina y nos guía. Y queremos pedirte, oh Padre, en esta mañana de una manera especial, por los padres, los que son padres, los que seremos padres, que tú coloques en nosotros el sentir de imitar y ser un modelo de Cristo con toda nuestra vida. Alejar de nuestros labios las malas palabras, las griterías, las conversaciones de doble sentido, para comenzar ahora a hablar de ti, de la verdad, de tu amor, de tu justicia, de tu paz. Que seamos ejemplo en nuestra conducta, en nuestro andar, en nuestro hablar, en nuestra intimidad contigo, oh Dios, para que los pequeños puedan ser imitadores de nosotros como nosotros lo somos de Cristo. Enséñanos, oh Dios, a vivir en tu voluntad, para que nuestros hijos aprendan a aceptar tu voluntad. Enséñanos, Señor, a vivir para ti, aborreciendo el pecado y no mirando el pecado, teniendo la mirada en ti, para que los niños, los hijos, también aprendan a no mirar el pecado y a tener la mirada en ti. La responsabilidad, Señor, de educar y disciplinar a los hijos, tú lo has delegado a los padres, al rol. Este rol es de los padres. Enseña, Señor, enséñanos a ser modelos. Enséñanos a ser modelos. Que nuestra oración, Dios, sea siempre: queremos ser como Cristo, porque nuestros hijos quieren ser como nosotros. Gracias te doy, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias. Y conceden esta petición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.